está en el anexo 14 y en la RAC 154 de la ANAC. ¿Sí? Entonces yo necesito que ustedes esta tabla la memoricen. ¿Hasta acá tienen dudas? Bien. La clave de referencia alfabética para la letra A es para aeronaves que tienen una envergadura de hasta 15 metros, ¿sí? Y un ancho exterior de hasta 4 metros y medio inclusive. A partir de ahí ya pasamos a la clave de referencia Bravo, ¿sí? O B. Esa clave de referencia B es para aeronaves cuya envergadura va entre 15 metros y hasta 24 metros. Y el ancho exterior de las ruedas del tren de aterrizaje principal entre 4 metros y medio y 6 metros. Particularmente en la letra A van a entrar lo que son aviones de aviación general, por ejemplo un Cessna 182, ¿sí? En la letra B pueden entrar aeronaves tipo el SAP 340. Si alguno tiene internet y lo quiere ir googleando para visualizarlo, hágalo, ¿sí? La letra C o la letra Charlie es para aeronaves cuya envergadura va desde 24 metros hasta 36. Y el ancho exterior de las ruedas del tren de aterrizaje principal es de entre 6 y 9 metros. Acá, por ejemplo, puede entrar tranquilamente un Boeing 737. En la letra D, ¿sí?, es para aeronaves desde 36 metros hasta 52 metros. Y un ancho exterior de ruedas de tren de aterrizaje principal de entre 9 metros y hasta 14 metros. Por ejemplo, un 757. En la letra E ya son aeronaves mucho más grandes, obviamente. La letra D, E y F son para las denominadas aeronaves de fuselaje ancho. Son esas aeronaves que tienen más de dos filas de asientos, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, el 767, el Airbus 330, el 777, el 350 y el 380, entre otros. La letra E, como les decía, es para aeronaves de entre 52 metros y hasta 65 metros de envergadura y un ancho exterior que se mantiene, al igual que la letra D, de entre 9 y 14 metros. Y por último, la letra F para aeronaves de entre 65 metros y hasta 80 metros de envergadura. Y el ancho exterior de las ruedas del tren de aterrizaje principal es de entre 14 y 16 metros de ancho. Vamos a visualizar esto, ¿sí?, con los tipos de aviones que yo les comentaba recién. Por ejemplo, el tipo A, la letra A, es para aviación general, como les comentaba, ¿sí? Y acá tenemos un típico avión de aviación general. La letra B, por ejemplo, es para aeronaves o jet regionales, el CRJ, el ERJ 145, el SAP 340, que utiliza, por ejemplo, el ADE, o que en su momento utilizaba había una empresa, Sol, una empresa aérea que era de Rosario, que utilizaba esos aviones también. Tipo C, ¿sí?, son Boeing 737, Airbus 320, MD-88, por ejemplo. La clave de referencia D, o sea, la clave alfabética D, son para aeronaves como el Airbus 310, el Boeing 757, el Boeing 767. La letra E, o la clave de referencia E, es para aeronaves
como vemos en pantalla, el 330, el 340, el Boeing 747, este que vemos en imagen, y el Boeing 777. Y obviamente el tipo F es para, por ejemplo, el Airbus 380. Volvemos otra vez un segundito para atrás y acá va el dato que yo les comentaba. ¿Qué pasaba si una aeronave, por ejemplo, tenía una envergadura de 24 metros o 25 metros y un ancho exterior de rueda de tren de aterrizaje de 5.5 metros? En donde por ancho exterior es categoría B y por envergadura es categoría C, ¿sí? Entonces, ahí entra a jugar la clave más restrictiva. En este caso, la clave más restrictiva, obviamente, ¿cuál sería? La letra C. ¿Por qué? Porque tengo que diseñar una calle de rodaje mucho más ancha para que esa aeronave pueda circular sin ningún problema entre la plataforma y la pista, ¿sí? Por esas calles de rodaje. ¿Lo entienden? Sí. ¿Todos lo entendieron? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces seguimos avanzando. Ustedes paren cuando lo consideren, chicos, por favor. Por ahí yo sigo avanzando y si hay algo que ustedes no entienden, levanten la mano, me paran y lo explicamos. Entonces, con esto queda cerrado lo que es la clave de referencia alfabética, es decir, ya tuvimos la explicación de la clave numérica y la explicación de la clave alfabética. Esos dos ítems son los que sirven para poder definir la clave de referencia de un aeródromo. Ahora, el aeródromo, ¿qué posee? ¿Desde dónde despegan y aterrizan los aeronaves? ¿Cómo, profe? Los aeródromos, ¿qué tienen para que las aeronaves puedan despegar y aterrizar? ¿O por dónde despegan y aterrizan las aeronaves? La pista. La pista, muy bien. Cada pista, ¿sí?, tiene lo que se denominan los tipos de aproximación. Los tipos de aproximación a las pistas pueden ser de dos situaciones. Pistas de vuelo visuales, es decir, las aproximaciones se hacen siempre manteniendo contacto visual con el terreno, ¿sí? ¿Se acuerdan el clásico BFR, la regla de vuelo visual? Entonces el piloto mantiene siempre al momento de la aproximación, que es la última etapa del vuelo, un contacto visual con la pista y va aproximando visualmente. O bien tenemos lo que se denominan las aproximaciones por instrumentos, porque hay pistas que poseen un conjunto de equipos basados en tierra, conocidos como radioayudas, y esas radioayudas le permiten al piloto guiarse, ¿sí?, por la pendiente de descenso y las distancias siguiendo las lecturas de los instrumentos. Es decir, no tiene que sacar la visual hacia el exterior de la cabina, sino que lo puede mantener a la aproximación siguiendo las indicaciones y las lecturas que obtiene de sus instrumentos. Esto se daba, ¿se acuerdan?, en los vuelos que seguían las reglas IFR, las reglas de vuelo instrumentales. Entonces, en lo que son pistas de vuelo por instrumentos, tenemos dos tipos de aproximaciones, por llamarlo de una manera. Lo que son las pistas de aproximaciones de no precisión y las pistas de aproximación de precisión. Y acá voy a hacer un intervalo. Hay aproximaciones que las aeronaves utilizan mediante sistemas satelitales, ¿sí?, mediante sistemas GNSS,
que es el sistema Global Navigation Satellite System, que es un sistema de navegación global basado en satélites, y mediante esa referencia que obtiene de los satélites, el piloto sabe cuál es su ubicación en un punto determinado del mundo. Esto no es solamente aquí en Argentina. Entonces, volviendo al tema de las aproximaciones de no precisión y de las aproximaciones de precisión, ¿sí? Perdón, las aproximaciones de no precisión, el piloto obtiene su aproximación o los parámetros de aproximación mediante un BOR o un DME. Las pistas de aproximación de precisión requieren que el piloto obtenga su aproximación mediante un instrumento que se llama ILS, ¿sí? El ILS es la sigla de Instrumental Landing System, sistema instrumental para aterrizaje o sistema de aterrizaje por instrumento. Entonces, en resumen, nosotros para poder determinar la clave de referencia de un aeródromo necesitamos, como vimos, la performance operativa del despegue. ¿Cómo se daba esa performance operativa de despegue? Mediante el peso máximo de despegue de la aeronave, que eso donde teníamos ese dato, esa información. El manual de operación de la aeronave. Excelente, muy bien. Mediante esa información, en ese manual, sabíamos cuál era la longitud de campo de referencia que la aeronave necesitaba para poder despegar con un peso máximo de despegue o un determinado peso, ¿sí? Y en función a eso, que también está en el manual de vuelo, nosotros tenemos que hacer correcciones por altitud y por temperatura a esa longitud de campo de referencia. ¿Para qué? Para que esa aeronave, en una situación ideal en nivel del mar con atmósfera estándar, ¿sí?, la aeronave pueda despegar sin problema. Pero si esa condición le agregamos temperaturas por encima de la temperatura de atmósfera estándar, una elevación por encima de la elevación del nivel medio del mar, que es 0, entonces ya tenemos que empezar a aplicar correcciones. ¿Para qué? Para tener longitudes de campo de referencia mucho más largas en zonas más altas y más cálidas. Eso es por el lado de la clave numérica. Y resumiendo, por el lado de la clave alfabética, tenemos que aplicarle siempre los inputs que nos van a dar la envergadura y el ancho exterior del tren de aterrizaje principal que hemos visto recién, ¿sí? Eso se puede llegar también a conjugar en función al tipo de aproximación a pista, que es una situación que hay que también saber y tener en consideración para conocer cómo la aeronave va a llevar adelante el aterrizaje en un determinado aeropuerto. Entonces, sabiendo, por ejemplo, la envergadura y el ancho exterior de las ruedas del tren de aterrizaje principal y la longitud de campo de referencia, yo puedo decir que este avión de Emirates, ¿sí?, es un avión de fuselaje ancho, es clave de referencia 4, ¿sí?, E, 4 ECO. ¿Por qué 4 ECO? Y porque la clave numérica más alta es 1000, una longitud de campo de referencia de 1800 metros, ¿sí? Esta aeronave necesita más de 1800 metros de longitud de campo de referencia, por ende es clave numérica 4. Y por envergadura y ancho exterior del tren de aterrizaje principal, entra en la clave alfabética ECO. Entonces es clave 4E.
Es decir, que esta aeronave puede operar en aeródromos cuya clave de referencia es 4E. En cambio, la aeronave que tenemos abajo, ¿sí?, puede operar en aeródromos cuya clave de referencia es 4C. Requiere una longitud de campo de referencia de más de 1800 metros, pero, a diferencia del anterior, su envergadura y su ancho exterior del tren de aterrizaje principal es mucho más angosto y de menor dimensiones que el avión anterior. Entonces, entra, por esos datos que le acabo de decir, por la envergadura y por el ancho exterior del tren de aterrizaje principal, entra dentro de la clave de referencia C. Por ende, puede operar en aeródromos de menor, cuya clave de referencia sea 4C. Si el aeródromo donde opera esta aeronave es 4C, esta aeronave no va a poder operar en ese mismo aeródromo. Ahora, en el aeródromo donde opere esta aeronave, que es 4E, sí puede operar este tipo de aeronave. ¿Por qué? Porque es de una categoría superior al 4C. ¿Sí? Es categoría 4E. ¿Lo entienden o no lo entienden? Bueno, redondeando un poquito, los tipos de aproximaciones que vimos recién, una pista de vuelo visual, observen que no tienen ninguna radioayuda y nada, simplemente, como vemos en la imagen, es una pista de césped en donde tenemos las señales pintadas al costado de la pista, ¿sí?, las señales de umbral acá y de extremo de pista. Esta es una pista también en donde en realidad son el mismo predio, ¿sí? Nada más que una está tomada en una aproximación y la otra está tomada desde arriba, ¿sí? Observen que acá tenemos planeadores, ¿sí? Son cómo resalta la pista con respecto al campo que es lindero a la pista. Esas son pistas de vuelo visual. La pista de vuelos por instrumentos, tenemos la pista de aproximación de no precisión, como les comentaba, en donde acá obviamente, ¿qué tenemos? Acá tenemos un BOR, acá tenemos un DME, por ejemplo. Acá tenemos un instrumento que se denominaba PAPI, que era un instrumento que nos permitía a nosotros tener una pendiente visual de la aproximación. Y después tenemos las pistas de aproximación de precisión. Que las pistas de aproximación de precisión requeríamos un sistema que se llamaba ILS, en donde el ILS me da una senda de planeo mediante el glide pad, que es este equipo que ven acá. Estas antenas son antenas medidoras de distancias, en donde le posibilitan al piloto saber a qué distancia se encuentra con respecto a la zona de toma de contacto. Y este equipo que se ve acá atrás, ¿sí?, con todas estas barras paradas, se denomina localizador. El localizador le da al piloto la ubicación en el espacio respecto a ese instrumento. Y es el que emite la señal que permite que la aeronave se ubique en un área próxima para poder llevar adelante la aproximación. El ILS tiene 3 categorías, en donde tenemos la categoría 1 y la categoría 2, y la categoría 3 tiene 3 subcategorías.
la categoría Alfa, la categoría Bravo y la categoría Charlie. La categoría Charlie es la más precisa y la categoría 1 es la menos precisa de las tres. Eso ya después lo van a ver seguramente en navegación con más lujos de detalle. Pero una pregunta. Sí. La pista de aproximación de precisión, o sea, ¿todavía se usan? ¿Cómo? Perdón, la última parte, repetime. Si las pistas de aproximación de precisión aún funcionan, o sea, si se usan. ¿Las de precisión, si se usan? Sí. Sí, obvio, son las que más se usan. Paulatinamente van creciendo, digamos, y van reemplazando con ILS a las pistas de aproximación de no precisión. Cada vez hay más pistas de aproximación de precisión con respecto a pistas de aproximación de no precisión. ¿Y las primeras pistas que mencionaste se usan o no? Anterior a estas dos. Estas, claro que sí. Claro, estas se usan mucho en los aeroclubes, ¿sí? En donde se dan, por ejemplo, clases de vuelo, donde funcionan escuelas de vuelo, donde se utiliza para la actividad de vuelo en planeador, que también se denomina vuelo a vela. ¿Sí? Esto es muy común de utilizar. ¿Profe? Muy común. Sí. Pero el pasto está porque no hay presupuesto para poner asfalto, porque es caro o porque es mejor para tipo aviones chicos. No, porque a veces el césped, por ejemplo, para los aviones, para los planeadores, ¿sí? Es mucho más fácil de aterrizar en césped que aterrizar en una superficie dura como el asfalto. Además, estos aeroclubes tal vez no tienen los recursos necesarios como para mantener una pista de asfalto, ¿sí? No justifica tener también una pista de asfalto por el tipo de aeronave que va a operar ahí. Las aeronaves como un Cessna 182, un Cessna 172, Y si un llueve, Dakota. Pues, en ¿cómo? la pista, no se hace más resbalada. ¿No resbala más? Si llueve, Sí, en el pasto, cuando sí, frena. por lo general, todas las, todas las pistas, ¿sí? Cuando uno diseña una pista, hace lo que se denomina el sistema de drenaje, en donde este terreno donde va a estar la pista, por lo general es un poquito más alto que el resto del campo que está alrededor, ¿sí? Eso permite que la pista pueda drenar el agua. Obviamente, cuando hay lluvia, ¿sí? Por lo general ese aeródromo va a estar en lo que se denominan bajo mínimo, ¿sí? Bajo mínimos, ¿por qué? Porque no se puede volar con lluvia, porque son pistas de vuelo visual y si ustedes recuerdan los requerimientos de las reglas de vuelos visuales, las reglas BFR, necesitamos 4/8 como mínimo para poder volar. ¿Sí? Entonces, cuando llueve, indudablemente en estos lugares no se va a poder volar por una cuestión de visibilidad. No sé si me alcanzó la explicación ya y si te quedó claro el concepto. Sí, está bien. Gracias. Nadia, ¿te quedó claro por el uso de estas pistas y demás? Sí, profe. Bueno. Agostina, me llegó tu trabajo. Así que bueno, después lo corregiré. Bueno, y volviendo al tema de las aproximaciones, cada tipo de pista, obviamente, en función al instrumental que posee, tiene lo que se denominan los mínimos operativos. ¿Dónde
No sé si alguna vez lo escucharon hablar a los mínimos operativos. Sí. Ay, déjalo ahí abajo. De mi parte no, profe. Sí, sí, abajo, abajo. Ahí, Bien, después abajo. los mínimos operativos son datos que ustedes van a encontrar en las cartas denominadas IAC, las cartas de aproximación instrumental, ¿sí? Y esos mínimos operativos, por ejemplo, uno de esos datos es la altura de decisión, que es la altitud o la altura que en la aproximación de precisión debe iniciarse una maniobra de aproximación frustrada si no tengo referencia visual para continuar con la aproximación. Y acá están lo que serían más o menos los datos, ¿sí? Una altura de decisión en una pista de aproximación por instrumentos, ¿sí? De no precisión ronda entre 300 y 150 metros. Y en la aproximación de precisión, aproximadamente entre 60 y 0 metros. Esos datos de altitud o altura de decisión la vamos a encontrar, como les dije, en la carta IAC, ¿sí? Y lo vamos a encontrar aquí abajo. ¿Sí? Lo tenemos acá. Ahí. Altitud o altura de decisión, 262 pies. Son aproximadamente 83 metros. 86 metros. Ahí les voy a hacer un poquito de zoom. Ahí está. Perdón. Acá se va a ver mejor. Ahí lo alcanzan a ver mejor. Esta es una carta de Aeroparque. Aeroparque Jorge Newbery, pista 1-3. Esto que ustedes ven acá, A, B, C, D, es las aeronaves, ¿sí? De acuerdo a su velocidad de pérdida. Era la categoría que colocábamos, si nos vamos a reglamento de vuelo, era un dato que teníamos que colocar en el casillero 15, bien digo, ¿sí? Y la altura de decisión la vamos a ver acá, 220 metros. Esto es una aproximación en donde funciona el ILS y el DME, ¿sí? En este caso, este es otro aeropuerto, ¿sí? Es el aeropuerto del Calafate. Por ejemplo, el aeropuerto del Calafate tiene una altitud de decisión de 832 pies. 832 pies. ¿Por qué va a tener una altitud mayor el Calafate a Aeroparque? Porque si ustedes ven la elevación que tiene Aeroparque es de 20 pies. Si ustedes ven la elevación que tiene el Calafate es de 647 pies. Es decir, que hay una diferencia de más de 620 pies entre un aeropuerto y otro. ¿Cuál es la altitud de decisión? Bueno, la aproximación, ¿sí? La aeronave la inicia en este caso en este punto, ¿sí? En este punto inicia la aproximación, va descendiendo, pasa por este punto que se denomina FAF, Final Approach Fix,
¿sí? Y cuando llega a este lugar, si la aeronave no tiene visibilidad de la pista, tiene que hacer la aproximación frustrada. La aproximación frustrada está marcada acá en línea punteada, ¿sí? Se aleja y después hace un viraje. Se aleja siempre en ascenso y hace un viraje. Y acá está explicado en corte. La aeronave inicia la aproximación en lo que se llama el initial fix, va descendiendo, obviamente, se establece en el glide path, que es esta senda de planeo, y si a los 832 pies, como ven acá en esta imagen, que coincide con este dato, no tiene visibilidad de la pista, aborta la aproximación e inicia un ascenso, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá en línea punteada. ¿Dudas hasta acá? Con la clave de referencia, con la corrección de las pistas, por temperatura y por elevación. De mi parte no. ¿Todos lo entienden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Yadi, te hago una consulta, salgo un segundo del tema. ¿Te llegó el mail que mandé? No, nunca me llegó nada. No estaría entendiendo qué está pasando. Yo ya mandé otra vez a... ¿Qué está pasando? Claro, Ok. no me llegó y tampoco me aparece como que te llegó a vos, por eso. No sé, Yadi, pará, dame un segundo. Yadi, KSO, social. Kail, Eh, Yadik social@gmail.com, sí, ese. Ah, social, porque ahí en el chat figura Socail. Ah, entonces lo escribí mal. Pará, No, es. Ahí te lo escribo otra vez. yadicasocial@gmail.com. Listo. Ahí está. Lautaro, me acaba de llegar tu mail. Ok. Listo. Bueno, ahí te acabo de mandar otro mail, Yadi. Gracias. De nada. Bueno, vamos a pasar al último tema de la unidad, que es las distancias declaradas. ¿Cuáles son las distancias declaradas? Las distancias declaradas son 4, de las cuales 3 se van a utilizar para despegues y 2 se van a utilizar por lo general para aterrizaje-despegue, ¿sí? Es decir, 3 vamos a utilizar para aterrizaje y 2 vamos a utilizar para despegue. Hay una que es común para ambas operaciones. La primera distancia declarada que vamos a tener, chicos, es la tora, ¿sí? Como les dije el otro día, no es tora la de Gran Hermano, sino que es Takeoff Runway Available. La tora es la longitud de pista declarada, disponible y adecuada para el recorrido de un avión que despega, ¿sí? Recuerden este concepto. ¿Por qué? Porque la tora la van a ver en el resto de las distancias declaradas. Es decir, es la que da luz al resto de las distancias declaradas. Ahora, a partir de la tora, tenemos otra distancia declarada que es la toda, ¿sí? La toda
es la longitud del recorrido de despegue disponible, es decir, la tora, más la longitud de la zona libre de obstáculos, que es la clearway, ¿sí? Es decir, estas dos distancias que les acabo de mencionar, ¿para qué situación podemos utilizarla? Por si antes o posterior a la rotación ocurre algún fallo, tener pista disponible para frenar el avión o tratar de aterrizarlo. Bien, exactamente. Es decir, para la operación de despegue, ¿sí? Supongamos que la tora es de 2000 metros y la clearway es de 300 metros. ¿Cuánto sería la longitud toda? Si la tora es de 2000 metros y la clearway es de 300 metros, ¿cuánto sería la toda? 2300. 2300, ¿quién da más? Bien, 2300. Esas son dos. Vamos con las otras dos. Tenemos la ASDA, ¿sí? La ASDA es la sigla de Acceleration Stop Distance Available, ¿sí? La ASDA es la longitud del recorrido de despegue disponible, es decir, la tora, más la longitud de la zona de parada, la stopway. ¿Para qué situación podemos utilizar la tora? La ASDA. ¿Para qué momento de la operación? Aterrizaje. Aterrizaje. ¿Quién da más? Aproximación. No, la aproximación no. ¿Es aterrizaje o despegue? ¿Despegue, Cristo? Vale, empate de despegue. No. ¿Despegue o aterrizaje? Takeoff or landing. Takeoff or landing. Takeoff or landing, chicos. ¿Despegue o aterrizaje? Vamos, chicos, hablen, por favor. Sí. A ver, muchachos y chicas. Se hace muy tedioso hablarle a una computadora y que nadie responda del otro lado. Yo no les estoy exigiendo que tengan una pantalla, una cámara encendida para verle las caras, ¿sí? Y otra vez vuelvo nuevamente a repetirles algo que dije en reglamento de vuelo. Si yo le hablo a una computadora, le hablo a mi pantalla, ¿sí? Directamente me es más simple grabar la clase y que no se presente nadie de ustedes y directamente después miren las grabaciones, ¿sí? Y nos vemos en el examen. Para mí es mucho más simple eso que
andar perdiendo el tiempo 2 horas hablándole a una computadora preguntando si entienden o no y nadie responde. Entonces, los que están para aprender son ustedes, los que están pagando, los que están invirtiendo en un curso, en capacitarse, son ustedes. Si no tienen ganas, desconéctense, ¿sí? Desconéctense, a mí no me importa. Me quedo con 3 o 4 que son los que participan y listo. ¿Sí? Así que el que no quiere estar en clase lo invito a desconectarse y prefiero que haga su vida y después nos vemos en el examen y si reprueban, irán a un recuperatorio y si no aprueban el curso, y bueno, seguirán probando en otro ámbito académico, pero prefiero quedarme con 2 o 3 que realmente estén interesados y les guste y no con 20 que directamente no sé si están o no están adelante de la computadora o delante del celular prestando atención. Realmente, chicos, vuelvo otra vez a caer en lo mismo, pero me parece que yo ya pasé por un curso, ya tuve clases, realmente le estoy poniendo un poco de ganas para dar esto, no un poco, le estoy poniendo ganas, pero si pregunto despego o aterrizaje, no es lindo que alguien pregunte 3 veces y nadie responda. ¿Sí? Entonces, pongan las barbas en remojo si quieren estar. Si no quieren estar por mí, váyanse directamente, váyanse de la clase. Vuelvo a decir, me quedo con, y les digo con nombre y apellido, me quedo con Yadi, me quedo con Ariel, me quedo con Emiliano, me quedo con algún otro más que esté ahí, que no recuerdo ahora los nombres, porque la verdad, por ahí cuando doy la clase no los identifico a veces, pero me quedo con 4 o 5 y listo. El que no quiere estar, lo invito ya a irse directamente. ¿Sí? No, por mí no tengo problema, ya el presentismo lo pasé, así que si se quieren desconectar, que tengan muy buenas noches y no me hagan perder el tiempo con el resto que sí tiene ganas. Así que el que no quiere estar, por favor, lo invito, yo sigo con la clase. La ASDA es para el despegue, ¿sí? Y es una distancia declarada que le permite al comandante de aeronave, una vez que está por llegar a la B1, antes de rotar, directamente abortar su carrera de despegue y realizar el aterrizaje interrumpido, el despegue interrumpido. La LDA es una distancia declarada que sirve, como bien la sigla lo dice, Landing Distance Available, es la longitud de pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido de una aeronave que acaba de aterrizar. ¿Dónde van a encontrar las distancias declaradas? En la IP. ¿Sí? En la IP de cada uno de los aeródromos van a poder encontrar las distancias declaradas para cada una de las pistas. Pista 01, pista 19 y acá tienen la TORA, la TODA, la ASDA y la LDA. Lo mismo para este caso, pista 0220, la TORA, la TODA, la ASDA y la LDA. Vamos a la última parte de esta unidad, que son las instalaciones. ¿Qué son las instalaciones? Son todos los edificios que permiten que una estación aeroportuaria pueda brindar los distintos servicios y atender a los usuarios de esa estación aeroportuaria. ¿Quiénes son los usuarios? Las empresas aéreas, los pasajeros, los exportadores, los importadores, etc. ¿Sí? Nos permite a nosotros las instalaciones llevar adelante la operación de manera segura, ¿sí? Y de esa manera contribuir a cumplir con los objetivos que establece la OASI. ¿Cuáles son esos objetivos? La seguridad, la regularidad y la eficiencia. Para que estos objetivos se cumplan, si hay una situación en la cual yo
tengo mis instalaciones con alguna situación anómala, la tengo que publicar. ¿Qué tengo que publicar? Y cuando una zona del aeródromo, puede ser un área de maniobra o la plataforma, se encuentra en mantenimiento o hay obras de construcciones, cuando en las pistas, por ejemplo, o en las calles de rodaje, hay algunas partes que están irregulares o hay deterioro, si en la pista hay nieve fundente, hay escarcha o hay bancos de nieve, si hay agua en pista, ¿sí? Es decir, eso seguramente ustedes lo vieron en meteorología, en los METAR, que se informa si hay nieve, porque obviamente estas situaciones de ver nieve fundente, escarcha, agua en la pista, ¿qué afecta? Afecta el frenado de una aeronave cuando aterriza. O también incide en la carrera de despegue. Si existen productos químicos o anticongelantes, ¿sí? Que me permitan aplicar esos productos en los planos de las aeronaves previo a la operación de despegue. Si hay una situación de avería o de fuera de servicio de las radioayudas del aeródromo, por ejemplo un BOR, un ILS, los sistemas de comunicaciones, los sistemas de energía eléctrica principal y alternativos, o cuando hay alguna aeronave, como pasó en Ezeiza, que está siendo objeto de un acto de interferencia ilícita, o hay aeronaves estacionadas en áreas especiales, como pueden llegar a ser partes de calles de rodaje. Obviamente, otro de los medios que hay que tener en consideración y una de las instalaciones que hay que tener en consideración son los que se denominan posiciones para la verificación de altímetro. Una aeronave, cuando recibe el QNH, debe calibrar su altímetro, como vieron en la clase de la materia de reglamento de vuelo. ¿Para qué? Para saber cuál es la elevación en la cual esa aeronave se encuentra. Esto se tiene que calibrar previo al despegue, ¿sí? Y para eso se utiliza lo que se denomina un punto específico. El punto de verificación de altímetro siempre lo van a ver pintado en la calle de rodaje, por ejemplo, porque se va a realizar el procedimiento de calibración de altímetro antes de que la aeronave ingrese a pista, es decir, antes del despegue. Profe, ¿eso se encarga el equipo de tierra? ¿O cómo es que lo hacen? No, el piloto recibe el QNH del aeródromo y con ese dato lo calibra el altímetro previo al despegue. Lo calibra él. Ah, listo. El dato se lo pasa a la torre de control. Y por último, otra de las instalaciones que son muy importantes en una operatoria aeroportuaria es el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, el SEI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el SEI le brinda a las aeronaves que operan en un aeropuerto la protección, ¿sí? En caso de incendio, ¿sí? O alguna operación de aterrizaje de emergencia. El SEI tiene que atender ante una emergencia a todas las aeronaves, ¿sí? Que se declaren emergencia y que vayan a aterrizar en el aeródromo. Para eso existen distintas categorías de SEI, ¿sí? Esa categoría de SEI está en función a los tipos de aeronaves que van a operar en un aeródromo, ¿sí? Y la categoría, obviamente, está dada por dos datos: la longitud de la aeronave y por el ancho del fuselaje. Observen en esta tabla acá a la derecha que tenemos las 10 categorías de 6, de la 1 a la 10. Tenemos la longitud del avión, a diferencia de la clave de referencia que utilizamos envergadura, acá tenemos la longitud de la aeronave, es decir, la distancia entre la nariz y el punto extremo del empenaje.
y ahí tenemos también los anchos máximos de fuselaje. Con estos datos, supongamos que nosotros tenemos que atender una aeronave que es un Airbus 330, es categoría 9 de 6. Para una aeronave categoría 9 de 6 necesitamos estos equipos o estos agentes extintores. 36.400 litros de agua, 13.000, con un régimen de descarga de 13.500 litros por minuto. Necesitamos 9.000 litros, 24.300 litros de espuma, con un régimen de descarga de 9.000 litros por minuto. Necesitamos 17.100 litros de espuma de eficacia nivel C, con un régimen de descarga de 6.300 litros por minuto, y necesitamos 450 kilos de productos químicos secos en polvo, con un régimen de aplicación de 4.5 kilos por segundo. Estos son los agentes extintores que nosotros necesitamos para una categoría 9, porque es una aeronave de entre 61 y 76 metros de longitud y de 7 metros de ancho de fuselaje. Y con esto cerramos la unidad número 2. ¿Preguntas? Cuando te referís a 7 metros de ancho de fuselaje, no te referís a las alas, solamente al fuselaje. Al fuselaje interior. Ah, listo. ¿Sí? El fuselaje, es decir, el habitáculo donde van los pasajeros. Está bien, está bien. Lo otro sería envergadura. Ah, listo, está bien, gracias. De nada. Bueno, chicos. Profe, cuando Sí, usted Lautaro. dice que cuenta la longitud en donde van los pasajeros, ¿también estaría contando el cockpit? Exacto. Va desde la, Ok. desde la punta de nariz hasta el punto extremo del empenaje. Ok. Bueno, con esto cerramos la unidad 2. Vuelvo a decirles, si alguno no quiere estar en clase, no tengo problema, ¿eh? Nos vemos en el examen, pero prefiero eso antes de gente que no esté interesada en la materia. Prefiero gente así, como preguntaron recién, Lautaro, como pregunta Ariel, Yadi, que participan, entre otros, pero por ahí vuelvo a decir, se me está quedando alguno afuera, y no gente que le da lo mismo. Entonces, si no quieren estar, chicos, no tengo problema. Están ustedes. Están ustedes aprovechar esta posibilidad de tener un curso para capacitarse, tener los conocimientos. Sé que algunos de ustedes deben tener, obviamente, 25 millones de problemas para conectarse, ¿sí? Porque la conectividad de Internet en algunos lugares no es la más idónea. Sé que muchos de ustedes se están conectando a través de esto, a través de un teléfono celular, que se les dificulta, pero aunque sea, pónganme un pulgar para arriba, que no es tan difícil, si no pueden hablar porque no les anda el micrófono, como bien me pusieron ahí, ¿sí? Bien, alguien me puso que no le andaba el micrófono, perfecto, no tengo problema si no anda el micrófono. Es algo que puede ocurrir. Sé que muchos de ustedes hacen un esfuerzo para estar en clase, ¿sí? Conectándose de un teléfono celular, vuelvo a decir, pero al menos si pregunto, pónganme un pulgar para arriba, como para saber de que no le estoy hablando de una computadora. Si no hay más preguntas por mí, la clase finalizó, chicos.